Hola a todos, bienvenidos a mi comunidad aquí en YouTube. Bueno, cabe destacar que estamos en el mes de mayo y hasta el 30 de este mes es el plazo para que todas las empresas de Misionalidad 2 puedan reportar sus indicadores del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Así que en este video vamos a conocerlo. Empezamos entonces con los indicadores y el reporte de autogestión. Vamos a hacer un repaso rápido para entrar después en materia de estos indicadores, dado que muchas personas todavía no saben cómo se interpretan. Y empezamos de la siguiente manera. Los indicadores y el reporte de autogestión empiezan teniendo en cuenta que el plan estratégico tiene 4 fases. La primera fase es una fase llamada planear. Como esto está enfocado en el ciclo PHBA y todos los que manejan sistemas de gestión lo conocen específicamente, entonces vemos que de los 24 puntos que establece la normatividad vigente, establece unas fases y estas 4 fases tienen unos pasos internos. Cada paso son los aplicables a su empresa. Entonces, en ese orden de ideas podemos empezar a asumir que en Colombia se creó la resolución 5178 del 2023. En esta norma, pues básicamente lo que se crea es un proceso institucional de verificación de todos los planes estratégicos de seguridad vial para todas las empresas y se clasifican las empresas, en este caso, en 2 tipos de misionalidades. Las empresas de misionalidad 1 y las empresas de misionalidad 2. En este caso vemos que se crea un proceso institucional teniendo en cuenta la resolución 5178 del 2023. Y aquí básicamente lo que establece es que en Colombia existen 2 tipos de empresas, las empresas de misionalidad 1 y las empresas de misionalidad 2. Sin embargo, esta resolución se estipula no solamente para crear el proceso institucional, sino también para decir cuáles son los sujetos obligados que van a estar enmarcados en esa misionalidad número 1. Sin embargo, como estas empresas ya vienen de manera juiciosa, digámoslo así, o de manera responsable, ya vienen reportando sus indicadores del Plan Estratégico de Seguridad Vial dentro de la plataforma del CICIPEPS, destinada por la Superintendencia de Transporte. Ahora surge la circular 034 donde dice, bueno, ya los de misionalidad 1 están juiciosos, están totalmente responsables, ahora pasemos a las empresas de misionalidad 2. Y es aquí donde se enmarca que el 30 de mayo de este mes, o sea, estamos hoy a 4 de mayo, básicamente en el momento que estoy grabando este video, pues tenemos que existe una nueva responsabilidad para las empresas de misionalidad 2. Ahora, la pregunta, ¿y quiénes son las empresas de misionalidad 2 o quiénes son las de misionalidad 1? Bueno, la norma dice que las de misionalidad 1 son todas aquellas empresas que se dedican a servicios de transporte terrestre, independientemente de lo que transporten, carga, pasajeros, etc. Y las empresas de misionalidad número 2 son todas aquellas que prestan servicios diferentes al transporte, o sea, una panadería, un bufete de abogados, una empresa logística, porque su razón social, como tal, no es la de prestar servicio de transporte, es otro servicio, pero dentro de su proceso, pues tienen inmiscuidos o tienen involucrados vehículos, automotores o no automotores, y también conductores. Eso es básicamente. Entonces, todo aquel que es de misionalidad 2 debe también ahora, hasta el 30 de este mes, todo aquel que es de misionalidad 2 tiene hasta el 30 de este mes para cumplir con esta responsabilidad. Entonces, empezamos. 1. La misionalidad 1, en este caso, tienen ya unas fechas establecidas por ley. En este caso, la resolución 4595 del 2022 les estableció que tienen que hacer ese reporte anual dentro de la plataforma del CICIPEP. Sin embargo, hay unos indicadores que deben reportarse de forma trimestral dentro de esta plataforma y ellos deben mantener esa responsabilidad constante. Mientras que los de misionalidad 2, o sea, todos ustedes, los que tienen vehículos pero su actividad económica es diferente a la de transporte, van a tener que hacer este reporte con fecha máxima hasta el 30 de mayo de este año y además a partir del 2027, en enero, van a tener una especie de, llamémoslo pico y placa, en donde van a tener que empezar a hacer ese reporte cada mes de mayo teniendo en cuenta el último dígito de su NIT. Aquí, como lo ven en la tabla, pueden empezar a ver que puede empezar desde el 10º día hábil de enero de cada año. Esto empieza a correr a partir del año 2027. Sin embargo, hasta el 30 de mayo de este año, ¿qué tienen que hacer las empresas de misionalidad 2? Reportar el año anterior, o sea, el año 2025. Y a mí muchas veces me preguntan en consultoría, Román, pero no tengo información, ¿qué hago?
Pues sencillo, hay que levantar esta información y todavía nos quedan 26 días para poder hacer el levantamiento de esta información. Es difícil, es un reto, pero se tiene que hacer para evitar algún tipo de sanción. Continuamos con esta introducción rápida. Entonces, ¿qué son los indicadores o qué es lo que tenemos que empezar a reportar? Pues los indicadores básicamente son unos instrumentos de medición y control que todas las empresas que tienen un sistema de gestión, pues básicamente deben implementar. ¿Esto para qué? Para poder controlar cada una de sus operaciones, ya sean planificadas dentro del ciclo PHBA, o sea, dentro de su sistema de gestión, o en su defecto para poder llevar un control de sus gastos y sus inversiones y ver qué tan rentable está siendo el proceso de implementación preventiva o correctiva dentro de su organización. Vemos aquí que hay un propósito específico con los indicadores, aparte ya de definir qué son, y es poder determinar su propósito. En este caso, el propósito de un indicador, y lo acabo de mencionar al describir el qué es poder también utilizarlos como una forma para tomar decisiones basándonos en los datos que estos nos están arrojando a nosotros. O sea, transformamos datos, o sea, placas, fechas, datos, cantidad de accidentes, los transformamos en información que nos permita poder tomar una decisión que de verdad tenga un impacto significativo en nuestra organización, en nuestra empresa. Toda empresa debe tener un protocolo de indicadores. Y esto lo he notado mucho cuando doy mis consultorías para empresas, que algunas sí tienen sus indicadores, pero no tienen un protocolo. Y el protocolo básicamente es el que define quién es el responsable, cuál es la frecuencia de medición, de dónde va a salir la información, o sea, cuáles son sus fuentes de información, cómo se mide, cuál es su cálculo o la fórmula que se debe estructurar, a quién se le debe reportar. Entonces, muchas empresas no tienen el protocolo establecido y es importante. El protocolo debe establecer una captura, un cálculo, una sesión para el Comité de Seguridad Vial. ¿Qué significa esto? Que el Comité de Seguridad Vial debe conocer estos indicadores. Y a veces me preguntan, Román, pero mi empresa no está obligada a tener un Comité de Seguridad Vial. Entonces repórteselo al COPAS, que sí está obligado a tener un COPAS. Y además deben hacer esta carga anual. Para las empresas de misionalidad 2, este reporte es cada año en enero. Solo que ahorita nos están dando en el mes de mayo para reportar el año anterior. Pero a partir de 2027, reitero y lo acabo de mencionar hace un momento, empieza a partir de enero cada año. Y el que no lo cumpla, pues se verá sujeto a sanciones. Los indicadores deben cumplir con una metodología. ¿Cuál es esa metodología? Es básicamente la metodología SMART. Esto es recomendado no solamente en seguridad vial, sino también en seguridad y salud en el trabajo. Es recomendado en ambiental, es recomendado en calidad para las empresas que están certificadas en ISO 9001. Esta metodología es básicamente unas siglas que establece que tu indicador debe ser sencillo o específico, debe ser medible, alcanzable, debe ser relevante y adicional debe tener una línea de tiempo. Vamos a ver el ejemplo de una ficha técnica que se enmarca entonces dentro de este protocolo para la gestión de indicadores. Aquí vemos un ejemplo de una ficha técnica y vemos que la ficha técnica debe tener una definición del indicador, debe tener una fórmula, debe tener también una meta sugerida, que es el resultado que voy a obtener después de aplicar esa operación numérica, esa operación matemática. Me va a dar un resultado y con base en ese resultado lo debo comparar a una meta. Y es lo que acabo de mencionar. Si me voy a colocar metas del 100%, pues es difícil cumplirlas. Me puedo colocar metas del 80, 85, 90%, que son mucho más realistas y fáciles de cumplir. También deben tener un responsable. ¿Quién es el responsable de ese indicador y cómo se va a empezar a medir? Entonces, en este modelo de ficha técnica ya es fácil montarlo ya sea a una lista de SharePoint, a una base de datos SQL o pues lo más común, montarlo a un Excel. Aunque yo soy partidario y en mi canal de YouTube ustedes ven que siempre voy a la automatización y es para eliminar el Excel de las empresas. Aunque es una herramienta que por muchos años todavía va a acompañar a mucha empresa, mucha organización. Empezamos con el indicador número 1. El indicador número 1 llamado tasa de siniestros viales. Tiene en su ficha técnica o como lo establece la normatividad en su paso 20, básicamente establece una definición
que nosotros podemos acomodar a nuestra necesidad y lo que sí me establece específicamente es una fórmula. Entonces vemos aquí a nuestro costado izquierdo de la ficha técnica la definición de ejemplo que les estoy dando, la fórmula en amarillo que nos establece la normatividad colombiana, en este caso es la resolución 40595 del 2022 y vemos una K, esa K es una constante que aplica solamente para este indicador número 1. Este es uno de 13 indicadores que vamos a ver. Entonces, este indicador me dice que se debe utilizar la fórmula de la siguiente manera. Entonces pasamos acá a nuestro costado derecho y podemos ver que hay un caso práctico de choques simples. ¿Cómo se mide? Entonces, número de siniestros viales en una empresa. Este indicador es trimestral, tiene una frecuencia de medición trimestral. Entonces, vemos que en número de siniestros viales tenemos 5 siniestros viales simples en este ejemplo. La K, que es una constante y básicamente significa 1.000.000. Tenemos el tercer dato que es kilómetros trimestrales de toda la flota. Y aquí viene el ejemplo. Si usted es el dueño de una ferretería, de una panadería, de un bufete de abogados, de una empresa de logística pequeña y en su empresa hay 10, 11, 15 vehículos o menos, hay 5, 6, 7 vehículos, usted tiene que tomar la cantidad de kilómetros que cada uno de estos vehículos hizo por trimestre y sumarla. Entonces el vehículo 1 hizo 2.000, el vehículo 3 también hizo 1.000 y sumar todos estos datos. Aquí en el ejemplo estamos viendo que esta flota generó 1.080.250 kilómetros porque es una flota aproximadamente entre 350 y 400 vehículos que tienen dentro. Ojo, los vehículos pueden ser propios de la organización o pueden ser propiedad de los trabajadores, pero son vehículos que se van a utilizar con un fin laboral. Por ejemplo, los mensajeros. En muchos casos y en muchas empresas, las motocicletas pertenecen al mismo mensajero, pero se utiliza ¿para qué? Para un fin netamente laboral. Ahora, vemos que se aplica la fórmula y la fórmula nos dice que son 5 choques multiplicado por 1.000.000, que es la constante. Esa constante nunca se puede modificar, siempre va a ser 1.000.000, a lo que el resultado me da 5 millones y eso lo divido por la cantidad de kilómetros que hizo mi flota en ese trimestre. Y el resultado básicamente es un 4.6. Pero ahora, para poder entender ese 4.6, cómo se lee, cómo se analiza, en la parte de abajo, en un morado más tenue, les he colocado un ejemplo de interpretación. Ojo, estos componentes de interpretación la norma no los define, la norma solamente les da a ustedes la fórmula y ya ustedes crean la ficha técnica. La interpretación es por cada 1.000.000 de kilómetros recorridos, de ahí sale la constante, la K, de 1.000.000, por cada 1.000.000 de kilómetros recorridos, la empresa reporta 4.6 choques simples. Y esto ya es un dato, donde las aseguradoras, los corredores de seguros que ustedes tienen, utilizan esto para poder determinar o hacer cálculos, en este caso predictivos, es decir, bueno, ya llegamos a 1.000.000 y no hemos tenido accidentes, celebremos, o todo lo contrario, ya vamos a llegar a 1.000.000, en cualquier momento puede ocurrir un accidente, 2, 3 accidentes. Entonces, estos son los datos que empezamos a tener en cuenta. Pasamos al indicador número 2. Este indicador número 2, como lo ven aquí, es mucho más sencillo y básicamente en la ficha técnica tenemos una fórmula que me dice que debo sacar también por este trimestre, con base en el indicador anterior, debo sacar los costos indirectos de un accidente de trabajo que tuvo implicación con un vehículo o comúnmente conocidos por la norma como un siniestro vial. Ahora, vemos acá que tenemos ya el ejemplo. Entonces, reparaciones de un accidente costó 3 millones de pesos. De los 5, perdón, porque estamos manejando el ejemplo de los 5 choques simples, teniendo en cuenta el indicador número 1. Y hubo otros gastos que fueron totalmente indirectos por 600.000 pesos. Entonces, la norma lo único que me dice es sume esos dos y me va a dar un valor estimado de cuánto me están costando los siniestros viales. En la interpretación, en la parte de abajo, en el morado más tenue, vemos que se presenta la sumatoria de todas las pérdidas económicas en un siniestro vial analizado por un valor de 3.600.000 pesos en el trimestre. Y eso es básicamente este indicador. Este indicador es de los más sencillos.
Ahora, en los reportes que se deben hacer, de acuerdo con la circular 034, que esto lo haré en un video aparte, les explicaré cómo se va cargando la información directamente. Pero ahora lo que quiero es que ustedes conozcan estos indicadores, los tengan en cuenta y puedan saber cómo se miden, porque hay personas que todavía a hoy, 4 de mayo, no saben cómo se miden. Entonces, básicamente es esto. Vamos con el indicador número 3. El indicador número 3 ya cambia totalmente a los dos anteriores, que estaban relacionados con accidentes de tránsito. Ahora el indicador 3 básicamente lo que me dice es, vamos a medir riesgos viales. Y miren en la ficha técnica, dice variación anual de los riesgos identificados y aquellos de valoración alta. La fórmula que me da la normatividad en color amarillo, vemos que dice riesgos finales y riesgos iniciales. En este caso, todos en las empresas tienen algo que se llaman las matrices de peligros y valoraciones de riesgos. En estas matrices, independientemente de la metodología que se esté utilizando, pues básicamente van a tener que al inicio del año identificar una cantidad de peligros en una operación y al final del año volver a identificar. Y normalmente puede darse como en el ejemplo que vamos a ver aquí. Vemos que al inicio del año se identificaron 25 riesgos viales. Vemos que al inicio del año se identificaron 25 factores de riesgo, pero al finalizar el año se identificaron 30, o sea, 5 factores de riesgo más que al inicio del año. Eso quiere decir que durante el transcurso del año aparecieron 5 factores de riesgo nuevos que no se habían previsto. Y la interpretación de este indicador, porque básicamente es una resta, lo que hacen es restarle a los del final los iniciales para sacar la diferencia, y la interpretación es básicamente se establece que hubo 5 riesgos identificados, requiere un análisis de nuevos factores de riesgos en la operación. Es una interpretación muy sencilla, muy fácil, que se puede llevar a cabo y están cumpliendo con la normatividad. Pasemos a nuestro indicador número 4. En el indicador número 4 vamos a establecer el cumplimiento de metas, y aquí ya entra en materia nuestro plan estratégico de seguridad vial. ¿Por qué? Porque estas metas surgen de algo llamados objetivos, pero aquí hay una cadena de componentes consecutivos. Todo plan estratégico de seguridad vial, todo sistema de gestión debe arrancar estructurando algo que se llama la política de su plan. Y de esa política se deben derivar unos objetivos. ¿A dónde quiero llegar yo con mi empresa? Ya sea a nivel preventivo, ya sea a nivel productivo, etc. En este caso, como estamos hablando de seguridad viales, ¿a dónde queremos llevar con la prevención de estos factores de riesgo vial? Entonces, de esos objetivos se tienen que derivar unas metas. Entonces tenemos política, de la política objetivos, y de los objetivos unas metas. Y es aquí donde entra el cuarto indicador, cumplimiento de metas. ¿Cuántas metas establecí yo para todo mi año 2025 y cómo lo voy a medir? Entonces me dice metas alcanzadas dividido el total de metas definidas. Usualmente, y lo que veo en empresas es que definen entre 5 y 6 metas para todo el año, y a veces se cumplen todas. A veces de las 6 solamente se cumplen 5, a veces de 5 solamente se cumplen 4. Entonces este ya es un indicador porcentual, y vemos el ejemplo. Vemos que acá hay una empresa que generó metas alcanzadas 12, pero habían definido 14. ¿Pero por qué? Porque en este caso fueron metas integradas. Lo que hicieron fue que generaron una política integral donde estaba calidad ambiental, seguridad y salud en el trabajo y el plan estratégico de seguridad vial. Entonces teníamos 4 sistemas de gestión, todos articulados en un mismo documento. De ahí se derivaron todos los objetivos, y de todos esos objetivos se derivaron todas las metas. A eso se le conoce como sistemas integrados de gestión. Y aquí vemos que hubo ya una operación matemática, una fórmula, y se establece que en este caso 12 se divide entre 14, que es el total, y se multiplica por 100, siendo así un cumplimiento del 85.7% de todas las metas planificadas para todo el año. Y en la interpretación básicamente se establece que el cumplimiento fue del 85.7% y refleja un alto grado de avance en los objetivos del Plan Estratégico de Seguridad Vial para su trimestre. Ojo, este indicador también tiene una medición trimestral. Entonces es básicamente empezar a realizar estas labores de acuerdo a como la ficha técnica lo establece. En los recursos de este video les dejaré
una guía básica, una plantilla en Excel, donde van a tener los indicadores y van a poder definir cuáles son trimestrales, cuáles son mensuales, cuáles son anuales, para que puedan llevar un control más fácil a nivel estadístico. Entonces aquí lo van a poder. Y también dejaré esta presentación para que la puedan descargar y tenerlas en sus empresas y utilizarlas como un mecanismo de capacitación o socialización para sus comités, ya sea de COPAS o de comité de seguridad vial. Vamos con nuestro quinto indicador. En nuestro quinto indicador podemos ver que empezamos a medir ya nuestro plan de trabajo. Y nuestro plan de trabajo no es nada más y nada menos que pues una medición de cuántas actividades voy a planificar para todo un año y cuántas logré ejecutar. Entonces, la fórmula ustedes la ven aquí en amarillo, pero pasemos rápido a nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo vemos que una empresa programó para todo el año 2025 103 actividades de seguridad vial, de las cuales solamente logró ejecutar 98. Y quedaron algunas pendientes. ¿Por qué? Porque no les alcanzó la plata, porque no les alcanzó el tiempo, pueden suceder muchas cosas. Y esto al aplicar la fórmula matemática les da un cumplimiento del 95%. O sea que la empresa tuvo un cumplimiento del 95%. Aquí es importante cuando ustedes establecen sus metas y van a definir, no voy a cumplir con el 100%, es muy difícil cumplir con el 100% porque pueden suceder muchas cosas en el transcurso de un año. Puede que la empresa se quede sin plata y ya por eso simplemente no pueden cumplir con el 100%. No pueden capacitar, no pueden dar, no sé, algún tipo de incentivo para los trabajadores. Pueden suceder muchas cosas. La interpretación de este indicador. Hay un alto nivel de cumplimiento que demuestra una gestión efectiva en el plan de trabajo anual, con una ejecución casi total de todas las actividades. Entonces, una interpretación sencilla que se puede empezar a estructurar dentro de sus organizaciones. Y así, rápidamente pasamos a nuestro indicador número 6. En nuestro indicador número 6, aquí entra en juego una de las áreas más importantes de nuestra organización y es recursos humanos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se va a medir es los excesos de jornada laboral o, como en algunas empresas dicen, horas extras, aunque la norma no me dice mida horas extras, sino que me dice mida excesos. Mida cuántos excesos hubo. La jornada laboral en Colombia son 8 horas laborales para un total de 44 horas a la semana, aunque este año se va a reducir a 42 horas. Pero diario máximo puede hacer 8 y con un permiso del ministerio puede hacer 2 adicionales, o sea, máximo 10 horas. Pero esta fórmula matemática en este sexto indicador me establece que, pues básicamente, los números de excesos se van a dividir por el total de días trabajados y se multiplican por 100. Entonces vamos a ver el ejemplo rápidamente. Tenemos número de excesos de jornadas extras. Hubo 65 casos de excesos en 90 días. O sea, hicieron una medición trimestral y dijeron, en este trimestre hubo 65 casos. No están diciendo que sean 65 horas, no, sino que 65 veces se repitió que una o varias personas hicieran trabajo extra. En este caso, estas personas son netamente personas que conducen vehículos con fines laborales. Vemos que otro dato que establece aquí es el total de días trabajados, pero para poder sacar el total de días trabajados hay que aplicar una fórmula que la misma norma establece, y es multiplicar en este caso la cantidad de conductores que tiene la empresa por la cantidad de días trabajados en el mes. ¿Y por qué se colocan 22? Porque se exceptúan de allí los días sábados y domingos, dado que las empresas hoy en día trabajan solamente de lunes a viernes. Entonces, multiplican 22 por 150 trabajadores y le dan básicamente 3.300 días de trabajos programados. Ahora sí, teniendo en cuenta esto, hacemos la fórmula matemática, que es tomar esos 65 excesos que se tienen, se dividen entre los 3.300 y se multiplican por 100, siendo así una incidencia del 1,96%. Entonces, en la interpretación, ese indicador se va a medir de la siguiente manera. Entonces, hay una baja incidencia, refleja una gestión adecuada en las jornadas de trabajo. Ojo, ¿cuándo yo puedo empezar a determinar que hay una alta incidencia en el exceso de jornadas laborales? Pues con las metas que ustedes definan. Si usted en su empresa va a colocar que su meta es 10, pero cada mes le va a dar 1.5, 1, 0.8, pues una meta que no va a ser alcanzable. Todo depende de cómo ustedes lo estructuren. No hay un estándar que diga después de 10, después de 5, ya es un nivel alto. Puede haber empresas que lo tengan y dependiendo del número de empleados, así mismo va a aumentar. Teniendo en cuenta, claro, esto,
pasamos a nuestro indicador número 7. En nuestro indicador número 7 vemos la cobertura en gestión de velocidad. Y aquí muchas empresas dicen, bueno, yo no tengo cómo medir la velocidad en mis vehículos, no tengo esa manera. Y usualmente esto se mide con GPS o con dispositivos de computadora. Aquí hay algo particular con este indicador y es que cuando las empresas no tienen cómo medirlo, pues básicamente pueden recurrir a un solo aspecto. Y en este caso es la plataforma del RUNT o del CIMIT, donde pueden consultar las multas de tránsito. Pueden hacerlo de manera mensual y validar si alguno de sus vehículos que opera bajo un componente laboral en su organización en ese mes tuvo algún comparendo relacionado con un exceso de velocidad. Es la única forma de poder sacarlo. De resto, no hay manera de medir la velocidad de los vehículos. Pero si nos adentramos en este indicador, vemos que el indicador no nos va a pedir a nosotros velocidades. Miren, la fórmula básicamente nos establece que debo determinar la cantidad de vehículos que tengo en mi programa de gestión de velocidad dividido por el total de vehículos que hay en la empresa multiplicado por 100. Entonces, simplemente yo digo, este mes involucré 190 vehículos en mi plan de gestión de velocidad del total de 400 vehículos y tuve una cobertura para mis vehículos del 47%. ¿Es alta o es baja? No hay una norma que me diga cuánto es bajo. Ya simplemente estoy apenas inspeccionando, estoy verificando, estoy poniendo el ojo en solamente el 47% de los vehículos. Ahí es donde entra, bueno, entonces vamos a aumentar esa meta. No solamente vamos a enfocarnos en 190 vehículos, vamos a enfocarnos en 250, en 300, hasta que lleguemos a los 400 vehículos. Dependiendo la frecuencia de medición, esto se puede hacer según la normatividad, trimestral, anual. Bueno, en la ficha técnica se los dejaré mucho más detallada. Siendo más, pasemos a nuestro indicador número 8. En nuestro indicador número 8 vemos que ahora sí nos empieza a pedir excesos de límite de velocidad. El anterior simplemente me decía cuántos vehículos estoy verificando que tengan límites de velocidad, ahora sí ya me lo está pidiendo. Y me dice, en este caso, que pueda validar cuántos de estos vehículos están teniendo los casos. Y aquí es donde viene el componente. Si no tienen GPS, pueden recurrir a las plataformas del CIMIT o del RUNT para validar las multas de tránsito. Entonces vemos que la fórmula simplemente me dice, en este caso, desplazamientos con exceso dividido total de desplazamientos. Más adelante ustedes, y lo daré en un video aparte, donde voy a hablar de uno de los componentes del paso 15 de la norma que estoy mencionando en este caso, y en este paso 15 establece los mecanismos que toda empresa debe estructurar para poder medir sus desplazamientos o hacer un control de sus desplazamientos a nivel interno o externo de la organización, pero eso será un video aparte. Por ahorita, lo que dice este indicador es mida en la cantidad de desplazamientos, cuántos casos hubo de exceso de velocidad. Entonces, si ustedes en su trimestre tuvieron básicamente o se presentaron 400 desplazamientos, ¿cuántos de esos presentaron multa? Entonces van a la plataforma del CIMIT, verifican por cédula, si no encuentran nada, les puede quedar un 0. En este ejemplo, vemos que de 409 vehículos encontraron 409 desplazamientos, encontraron 35 casos de excesos de velocidad. La ventaja es que aquí se están midiendo con GPS. Y en este caso el indicador me da un 8.5% de infracción. Aquí es donde viene un componente. También al finalizar les voy a explicar que hay empresas que hay indicadores de estos que estoy mencionando que simplemente no les aplica, como por ejemplo el indicador número 2, el indicador 7, este indicador 8 no les aplica. Entonces van a estar, digámoslo, exonerados de estos indicadores. La interpretación para este indicador es el porcentaje de infracción indica una oportunidad de mejora en el cumplimiento de los límites de velocidad a nivel empresarial. ¿Por qué? Pues porque ya vemos que hay un 8.5% de todos los desplazamientos que están empezando a generar infracciones. Y estas infracciones por exceso de velocidad muy probablemente se van a traducir más adelante en un potencial accidente. Pasamos a nuestro indicador número 9. En nuestro indicador número 9 vemos las inspecciones diarias. En este caso, las inspecciones diarias tienen un indicador básicamente sencillo, porcentual, donde me establecen vehículos inspeccionados dividido el total de los vehículos y multiplicado por 100. Vemos que en este indicador, en el ejemplo, se generaron
1.192 inspecciones preoperacionales y el total de vehículos que tenía la empresa a nivel operativo durante este periodo de tiempo en el cual se midió el indicador fueron de 1.395 salidas. O sea que hubo un porcentaje muy alto. Ahora cuando aplicamos la fórmula vemos que hubo un 85% de cumplimiento en las inspecciones preoperacionales. ¿Y esto es importante? Sí, es importante hacerlo. Hay empresas donde he hecho esta medición y apenas da el 8%, da el 10%, da el 17%. Eso quiere decir que de 30 vehículos, apenas 2, 3 están cumpliendo. Si hay 100 vehículos, apenas 20 vehículos están cumpliendo con las inspecciones, el resto no. ¿Y qué pasa si uno de estos vehículos se accidenta y no tenía su inspección preoperacional? Esto da sanciones y bastante costosas. La interpretación de este indicador básicamente es que el nivel de cumplimiento indica un alto grado de adhesión hacia esta responsabilidad que tienen todas las empresas a la hora de hacer estas inspecciones preoperacionales. Recuerden, estas inspecciones preoperacionales son diarias, para que lo tengan muy presente. O en su defecto, si el vehículo se usa toda la semana de lunes a viernes, se exceptúa el día de pico y placa, pues porque ese día no se utiliza el vehículo con un fin laboral. Entonces ese día no se aplica la inspección preoperacional. Pasamos a nuestro indicador número 10. El indicador número 10 básicamente lo que hace es establecerme el mantenimiento preventivo y medírmelo. Recuerden, no importa para esta norma, no importa si el vehículo es propio de la empresa o es propiedad del trabajador, siempre y cuando se utilice con un fin netamente laboral, la empresa se debe hacer responsable de este vehículo. Y aquí es donde entra el indicador de mantenimiento. Y la fórmula es sencilla: mantenimientos ejecutados dividido el total de mantenimientos programados por 100. Como hay una línea de tiempo en el cual se mide este indicador, pues básicamente vemos en el ejemplo que hubo 243 mantenimientos ejecutados de un total de 265 mantenimientos programados. Pongamos un ejemplo rápido con esto que estamos mencionando. Supongamos que la empresa tiene 265 vehículos y a todos les programó un mantenimiento al año, a todos, uno solo al año, para poder después presentarse a su tecnomecánica. Pero de esos 265 solamente logró ejecutar 243. Al aplicar nuestra fórmula vemos que solamente logró cumplir con un 91% de los mantenimientos. Es buenísimo. Bueno, quedaron por fuera unos cuantos vehículos. Sí, a esos vehículos se les pone el ojo, la mira para poder validar si van a cumplir y qué acciones se van a tomar a nivel correctivo con ellos para evitar algún tipo de accidente. La interpretación, el nivel de eficiencia alcanzado, demuestra un cumplimiento óptimo en la programación técnica preventiva establecida por la empresa en su flota vehicular. Sencillo, fácil este indicador. Por eso se lo estoy mostrando aquí con ejemplos, porque la normativa solamente les da el nombre del indicador y la fórmula, no les da nada más, y muchas empresas quedan perdidas a la hora de poder establecer o estructurar la medición de estos indicadores. Listo, pasa a nuestro indicador número 11 y ya nos acercamos casi a los últimos. El último es el 13. Indicador número 11 es la ejecución y formación que se va a dar en seguridad vial, y este junto con el indicador 12 son muy homólogos, porque este de ejecución básicamente me dice cuántas capacitaciones voy a programar en todo un año sobre cuántas pude realmente cumplir. Vamos al ejemplo básicamente, y de acuerdo con la fórmula nos dice capacitaciones ejecutadas 12 y programaron para todo el año 15. Al aplicar la fórmula vemos que se logró cumplir con un 80% de ese plan de formación. Sí, dijimos vamos a dar 15 temas de capacitación, pero al final del año hubo personas incapacitadas, la producción no lo generó, el área logística no prestó las personas, se acabó el dinero para algún componente de refrigerio, entonces la capacitación se tuvo que cancelar y solamente se pudo efectuar de esas 15, 12, dando ese 80%. La interpretación. El porcentaje refleja un compromiso sólido con el plan de formación anual en seguridad vial. Sencilla, una interpretación básica y cumplible a nivel normativo. Y pasamos al indicador 12. Y el 12, pues básicamente tenemos algo que se llama cobertura de formación. Y es de esas capacitaciones que programamos 15, ejecutamos 12. Ahora vamos a ver cuántas personas participaron. A eso se le llama cobertura. Y la fórmula es personas capacitadas dividido total de trabajadores de la empresa multiplicado por 100.
Entonces vemos en el ejemplo, personas capacitadas, 276 personas capacitadas en todo un año en seguridad vial, de un total de 310 personas que tiene la empresa. Al aplicar nuestra fórmula, básicamente vimos que se cumplió con un 92% de cobertura, o sea que el 92% de todas las empresas, el 92% de todas las personas de la empresa fueron al menos a una capacitación de seguridad vial durante todo el año. En su interpretación, el nivel de cobertura alcanzado refleja un alto alcance en la capacitación o en la formación dada a nivel organizacional o con la población objetivo. Entonces, básicamente lo que se estructura. Entonces, el indicador anterior con este indicador son prácticamente como hermanitos. Y pasamos a nuestro último indicador y el más fácil, el más sencillo. Cierre de no conformidades. Y estas no conformidades provienen ¿de dónde? De nuestra auditoría. Recuerden que todos los planes estratégicos de seguridad vial y todos los sistemas de gestión deben ser auditados finalizando el año. Y de estas auditorías van a salir las famosas no conformidades. Entonces, si ustedes muy juiciosos hicieron su auditoría en el año 2025 a su plan estratégico de seguridad vial, pues van a tener una serie de no conformidades ya documentadas. ¿Cómo dice la fórmula? Número de no conformidades cerradas dividido número de no conformidades identificadas por 100. Vemos en el ejemplo que el ejemplo dice que hubo 6 no conformidades cerradas de un total de 8 que se identificaron en la... Cuando se aplica la fórmula vemos que hubo un cumplimiento del 75%, en este caso del cierre de las no conformidades, o sea que solamente quedaron abiertas 2. Eso es básicamente lo que establece este último indicador. Teniendo en cuenta ya todo esto que hemos visto, la normatividad establece pues básicamente que debe haber una articulación, una integración entre lo que es seguridad y salud en el trabajo y lo que es el plan estratégico de seguridad vial. Entonces aquí vemos las dos normas y cómo bajo el ciclo PHBA van a empezar a tener esa integración para que a partir del año 2027 pues empiece a darse un solo sistema a nivel organizacional y no como ahorita que las empresas llevan 2 sistemas por separado. Entonces llevan políticas, indicadores por acá y políticas, indicadores por acá. Acá llevan matrices de peligro y por acá matrices de peligro. Por acá llevan un COPAS y por acá llevan un comité de seguridad vial. Por acá tienen capacitaciones de seguridad vial y por acá tienen capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces son componentes que la norma dice ya, intégrelo para que no hagan doble trabajo, no gasten tanto dinero, señores empresarios, articúlenlo y lleven uno solo. Continuamos y vamos a profundizar un poco más ya en esta circular 034, que es la que nos estableció esta responsabilidad hasta el 30 de mayo, o sea, en 26 días, para que reportemos todos estos indicadores que acabamos de ver, ya no a la Superintendencia de Transporte, que son los de misionalidad 1, los que le reportan a la Superintendencia de Transporte. Nosotros o las empresas que estamos en misionalidad 2, le tenemos que reportar es al Ministerio de Trabajo. Entonces, miremos esta profundización rápida. La circular 034, pues básicamente solamente lo que hace es obligar misionalidad 2, ¿a quién? Al Ministerio de Trabajo. Ahora, aquí vemos un cronograma de transición detallado. El cronograma que dice que en el año 2026 vamos a hacer un proceso de transición de todos nuestros indicadores y todo lo que estamos gestionando, y a partir del año 2027 el reporte se va a hacer en el mes de enero, pero teniendo en cuenta el último dígito del NIT de cada empresa. Para las empresas de misionalidad 1, los que se tienen que hacer en agosto de cada año con sus acumulados y dependiendo el resto de indicadores trimestrales, pero las de misionalidad 2, como lo ven en la segunda columna, pues tienen esa habilitación transitoria. Ahora, veracidad, ¿qué se debe reportar? Cuando ustedes llegan a la circular 034, se les va a abrir un primer formulario. Como lo ven aquí en pantalla, tenemos un formulario número 1 que va a tener una demora, dependiendo de cómo estén organizados ustedes, de 1 a 4 horas aproximadamente, siempre y cuando la información esté organizada. Y este primer formulario tiene un promedio casi de 150 preguntas. Cuando terminan este formulario, le va a salir un mensaje donde dice gracias por reportar su información y le van a dejar un link donde dice pasa al formulario número 2. Cuando ustedes abren ese formulario número 2, llegan a un formulario nuevo en blanco que tiene aproximadamente casi 200 preguntas donde van a empezar a subir los indicadores que acabamos de ver, ítem por ítem, número de
de accidentes de tránsito, cantidad de kilómetros por trimestre, costos de los accidentes, cantidad de peligros, personas capacitadas, etcétera. Lo van a subir en ese formulario número 2. Por eso son casi 200 preguntas. Cuando terminan este formulario, que puede durar de 1 día a 8 días, dependiendo cómo tengan ustedes organizada la información, pues básicamente lo que tienen que hacer es que les va a salir un mensaje donde les dice gracias por reportar nuestro formulario número 2, ahora pasa al tercer formulario, le dan clic a ese nuevo enlace y pasan al formulario 3. El 3 es un poco más corto, puede demorar de 1 hora a 2 horas y básicamente lo que les va a preguntar es cuáles son las multas que tienen dentro de la organización y cómo las están gestionando en este caso. Eso es básicamente, o sea que son casi 500 preguntas que tienen que responder entre los 3 formularios para que lo tengan en cuenta y que tenemos solamente este mes de mayo para hacer este reporte. Ojo, no se pasen porque todo reporte extemporáneo va a ser sancionado. Si tienen preguntas, inquietudes, déjenlos aquí en las cajitas de preguntas o en las descripciones de este video aquí en YouTube y les estaré respondiendo, y de pronto las personas que quieran algo mucho más privado o personalizado pueden enviarme un correo electrónico a los correos que aparecen aquí en el video, info@detigroup.co, y con mucho gusto les responderé vía correo electrónico. Bueno, que estén bien, nos vemos en un próximo video.